Buenos días, espero que se encuentren todos bien. Bueno, en esta ocasión vamos a retomar un poco lo que habíamos empezado con los videos anteriores, pero de otra manera, sino vamos a tratar de mezclar, ¿sí?, un poquito esto que vamos a ver ahora con los videos anteriores. Vamos a hablar un poquito de lo que es la semántica, ¿sí? La semántica es una disciplina de la práctica del lenguaje que tiene por objeto dar el significado de las palabras. Por ahí, si hablamos de clasificación de palabras, estamos hablando de semántica, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, los sustantivos, los adjetivos, los artículos, los verbos, los adverbios, en fin, todas las palabras, ¿sí?, se clasifican. Vamos a empezar por la primera clasificación, que son los sustantivos, ¿sí? ¿Qué es un sustantivo? Sustantivo, para tenerlo más claro, es todo aquello que existe y que podemos evocar en nuestra mente. A ver, si yo digo el sustantivo, porque ustedes tienen este concepto de que sustantivo es todo aquello que puedo ver y tocar. Bueno, no es tan así. Si yo digo el sustantivo avión, ¿sí?, todos sabemos que los aviones existen y por lo tanto, ¿sí?, tenemos en nuestra mente la representación de ese término avión. ¿Sí? No porque no lo pueda ni ver ni tocar, deja de ser un sustantivo, es un sustantivo. No es que les hayan enseñado algo mal, se lo enseñaron de una manera que es efectiva para ser aprendida. Entonces, si yo digo Batman, ¿sí? Batman no existe. No, bueno, no existe, pero sí en la ficción, ¿sí? Lo tenemos representado en nuestra mente como el hombre murciélago, el caballero de la noche, ese que anda por Ciudad Gótica con el batimóvil, y por lo tanto es un sustantivo. Es un personaje de ficción, sí, claro, pero no deja de ser un sustantivo, porque podemos evocarlo en nuestra mente. Vamos a hablar entonces ahora de la clasificación de sustantivos. ¿Qué clases de sustantivos existen? Los sustantivos, la primera gran clasificación, tenemos sustantivos concretos y sustantivos abstractos. ¿Qué es concreto? Aquello que se puede materializar, ¿sí? Este borrador, ¿sí?, alguien lo hizo para los efectos de borrar, ¿sí? Borrador es un sustantivo concreto, ¿sí?, porque es materia, está materializado. Ahora, si yo digo alegría, ¿sí?, alegría es un sustantivo, pero es un sustantivo abstracto. Yo no puedo materializar la alegría, no puedo ir a comprar un kilo de alegría, por ejemplo. Entonces, ¿sí?, ahí tenemos la primera gran clasificación de sustantivos, que son los concretos y los abstractos, ¿sí? Agarramos esto. Este borrador no anda muy bien que se diga. Por otro lado, ¿sí?, los concretos a su vez se clasifican en propios y comunes. ¿Sí? Los propios son los nombres, vamos a ponerlo así, es un poco más complejo, pero vamos a dejar ahí los nombres, ¿sí?, de las personas. Yo me llamo Diego, ¿sí?, es un sustantivo propio, es el nombre que se le da a una persona. Mi perra se llama Candy, ¿sí?, y perra es un sustantivo común, ¿sí?, pero el nombre que yo le atribuyo a mi mascota, ¿sí?, es propio. Candy es propio. A su vez, los comunes, bueno, y además cabe destacar que los sustantivos propios, ¿sí?, todo lo que son nombres de ciudades, lugares, mares, montañas, a ver, el mar Egeo, el océano Pacífico, qué sé yo, la montaña Everest, ¿sí?, todos esos son sustantivos propios, denominan lugares geográficos. Y los comunes, a su vez, se dividen en individuales y colectivos, ¿sí? Los colectivos son aquellos que nos dan la idea de elementos de conjuntos, de elementos de una misma especie, ¿sí? Si yo digo perro, volvemos al perro, ¿no? Si yo digo perro,
es un sustantivo concreto, común, individual. Si digo perros, también es concreto, común e individual, por más que sea plural. Ahora, si yo quiero denominar a un conjunto de perros, voy a decir jauría. ¿Sí? En ese caso, la jauría es un sustantivo colectivo. ¿Sí? Nos habla de elementos de una misma especie. Hasta acá la clasificación de sustantivos. ¿Sí? Vamos ahora por otro tipo de palabras que también ustedes las conocen, saben de qué se trata, alguna vez lo vieron, que son los adjetivos. ¿Sí? Los adjetivos son ese tipo de palabras que hablan o dan información acerca de los sustantivos. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, los adjetivos. Calificativos. ¿Sí? Los calificativos son aquellos que califican, no califica, usted tiene la idea de calificar numéricamente del 1 al 10 en los exámenes, pero no es tan así. Calificar algo es aportarle cualidades. ¿Sí? Si yo digo lindo, feo, alto, bajo, gordo, flaco, en fin, todas esas cualidades, ¿sí? Son adjetivos calificativos. Y los calificativos se utilizan para dar una calificación, ¿sí? A los sustantivos. Si yo digo pizarrón blanco, ¿sí? Pizarrón será el sustantivo y blanco es el adjetivo que acompaña a ese sustantivo pizarrón. ¿Sí? Es la calificación que yo le aporto a este pizarrón. A su vez también los adjetivos tienen otra clasificación que pueden ser los gentilicios. Gentilicios son los adjetivos que aportan información acerca del origen de los sustantivos. Si yo digo el perfume francés, la carne argentina o la pasta italiana, ¿sí? Ese francés, argentina o italiana son adjetivos gentilicios, son los que me dan idea acerca del origen de esos sustantivos. ¿Sí? Y por otro lado tenemos los numerales. ¿Sí? Los numerales a su vez también tienen una subclasificación. ¿Sí? Los numerales, claro, por supuesto, cuando hablamos de numerales hablamos de números, ¿no? Y los numerales también tienen una subclasificación que son cardinales, ordinales, me queda chico el pizarrón, partitivos, lo voy a poner acá, perdón porque no me entra, y múltiplos. Los cardinales, ¿sí? Son todos los números, ¿sí? Que conocemos, que nombramos, el nombre que le damos a los números, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 100.000, 300.000, 500.000, infinitos, desde el 0 hasta el infinito. Desde la semántica son adjetivos numerales cardinales. Por otro lado, los ordinales son aquellos que establecen el orden, ¿sí? El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y así sucesivamente. ¿Sí? Todos esos que establecen orden son adjetivos numerales ordinales. También tenemos los adjetivos numerales partitivos. Partitivos porque parten o dividen la totalidad. ¿Sí? La mitad, un tercio, un décimo, un quinceavo, ¿sí? Es un adjetivo numeral partitivo. Y por el contrario, los múltiplos son los que multiplican la totalidad. El doble, el triple, el cuádruplo, etc. Esta es la gran clasificación de adjetivos. Después hay otros, ¿sí? Que son los demostrativos y posesivos, que también entran en la categoría de pronombres, que vamos a ver, ¿sí? Porque tienen una doble naturaleza, que pueden ser adjetivos o pronombres, y entonces eso lo vamos a dejar un poquito para más adelante. Por ahora nos quedamos con
sustantivos, adjetivos, y vamos con ahora con otro tipo de palabras. ¿Qué son los artículos? Los artículos son un tipo particular de palabras que no tienen significados por sí mismas. ¿Sí? Por sí mismas no podemos decir que es algo. ¿Sí? Si yo digo pizarrón, es un elemento que se utiliza para escribir con determinados tipos de elementos. Tienen un significado propio por sí mismo. Los artículos no tienen significado por sí mismos, sino que son los encargados de aportarles el género y el número a los sustantivos. ¿Sí? Los artículos, por ejemplo, si yo digo, volvemos con el pizarrón. El pizarrón, este artículo determinado, el, ¿sí? Me aporta el género y el número de este sustantivo pizarrón. Yo no puedo decir la pizarrón, ni los pizarrón, ni las pizarrón. Ven que este, ¿sí? Es el que le aporta el género y el número, hace, ¿sí? Que este sustantivo sea del mismo género y número, masculino y singular. ¿Sí? Por más que ahora hablemos de estas cosas raras del inclusivo, pero eso es harina de otro costal. Ven que este aporta el género y el número a este. Pero si yo saco pizarrón, él no significa nada, no tiene significado por sí mismo. Bien, los artículos entonces son un tipo de palabras que, si bien no tienen significado por sí mismos, se utilizan para aportarles el género y número a los sustantivos y adjetivos. ¿Ok? Vamos a borrar esto y vamos a la clasificación. Los artículos se clasifican en determinados. Los determinados son el, la, los y las. Y los indeterminados que son un o uno, perdón, una, unos y unas. ¿Sí? Tenemos los artículos determinados y los artículos indeterminados. ¿Estamos? Bien, hasta acá vamos a hablar de clasificación. Ahora en el próximo video vamos a ver cómo estas palabras, los sustantivos, los adjetivos, los artículos, se relacionan con la sintaxis. Nos vemos en el próximo video.